Semana pasada le dejé una tarea. Como todo buen alumno, nunca la hace la tarea. Así que, bueno, si hubo alguno, muy bien, siempre hay una oreja. Digo, siempre hay una persona que cumple. Y bueno, muy lindo. La verdad que nos pone muy... Exactamente. Y eso es lindo porque, más que todo, porque los beneficiados son ustedes. Hoy no les traje el papel. ¿Por qué? Porque vamos a usar un solo papel, una sola lectura. Entonces, ya directamente ustedes toman la lectura que vamos a ver ahora, de dónde la tomamos. Pero antes, ¿qué trajiste acá, Gustavo? Bueno, este es un camino. ¿De dónde a dónde? Me olvidé de ponerle la animación, pero que era el siguiente paso. Era de Belén a Jerusalén. Es el camino hecho a pie. ¿Ven ahí? Y se tarda 1 hora 58 minutos. Son 8,4 kilómetros. Hay dos alternativas. O van por el de 1,58 o el de 1,57. Mucha diferencia no hay. Pero bueno, ahí de acuerdo al tráfico pueden agarrar esos dos caminos. Hoy en día están separados por dos lugares, porque uno es Cisjordania. Hay que pasar una frontera para ir a Belén. O de Belén a Jerusalén hay que pasar por una frontera. Pero en aquel momento era todo una sola nación, en aquel momento, y hoy están separados. Pero bueno, les quería mostrar más o menos lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué? Es para que tenga una dimensión. 8,4 kilómetros no es tanto, pero es un trecho. Y para tener una dimensión de lo que uno caminaba, y caminaba con un bebé, que es lo que vamos a ver acá. Porque es la presentación de Jesús en el templo. Y yo les dije que iba a haber una sola lectura. Lucas 2, 21 al 39. O sea, todo lo que vamos a ver hoy está en este pasaje. Así que no necesitaba entregarle fotocopia. La fotocopia era para que ustedes tuvieran toda la lectura compilada en un solo lugar. Así que lo vamos a leer. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Jerusalén, en la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Muy bien. Bueno, vamos a sacarle las palabras a cada uno de estos temas
que hemos visto acá. Acá vamos a trabajar y va a ver que no es tan simple lo que se ve. La purificación. Levítico 12, 2 al 5 establecía esta ceremonia. Por la ofrenda indicaba que éstas eran con su esposo, por su esposo pobres. Tenemos dos cosas acá. Primero, ahí está hablando de cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y después se cumplieron los días de la purificación. ¿Cuántos días fueron los que para que María se presentara al templo? ¿Cuántos días fueron para que María se presentara al templo? Bien, has dicho una parte. Ah, muy bien, estaba ahí la pregunta y la trampa. Vamos a la Biblia, que es la que contesta. Levítico 12, que es lo que yo a veces les paso, esas indicaciones. ¿Y qué dice Levítico 12? Porque ahí tenemos las dos respuestas. 3. Y al octavo día, Levítico 12, 3. Y al octavo día se circuncidará al niño. O sea, la operación de circuncidar al niño, que era lo que establecía, era lo que decía un poco anoche con sacar el ID, el DNI. Había que presentar al chico y había que tener la presentación. Al chico se entraba dentro de la identificación con el pueblo judío por la circuncisión. Pero lo que sigue después, si ustedes leen, más ella, o sea, la mujer que presentaba un varón, permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 8 y 33 son 41. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea que, por ser un varón, ¿qué día se presentó al templo? El día 40 en adelante, 40-41, para presentarse al templo. Eso para que vean un poquito tiempos y espacios, porque uno piensa y dice, a los 8 días fue. No, a los 8 días no, a los 8 días se circuncidó el niño. Y lo dice claro, porque acuérdense que Lucas era una persona que escribía con precisión de investigador y ponía detalles. Lo que pasa es que nos dejó los detalles para que nosotros los ampliáramos. Y tenemos que estudiarlo con esa profundidad de esos detalles. ¿Qué hace esto? Y dice, bueno, hace la cuestión. ¿Saben lo que hace? Es a que el Señor cumplió con todo. Y no le podemos agarrar en una, cuando uno empieza a ver los detalles. Porque ahí es donde van a querer lo que decía ayer también Sebastián. ¿Qué estaba hablando? Aquel que investigó para tratar de qué cosa. De a ver en qué se puede poner un punto para censurar la palabra. Pero acá no hay nada. Está puesto que el Señor se circuncidó a los 8 días y le pusieron por nombre Jesús. Que como escuchábamos antes, Jesús salva, o Dios salva, ¿qué significa? Joshua. Y el cual había sido puesto por el ángel, o sea, no por María ni por José, sino fue puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días, o sea, hay como 33 días más, y se cumplieron los días de la purificación entre ese punto y la letra I, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y presentarlo al Señor era una dedicación que había para los primogénitos. Y en esto también es otra de las cosas que se cumplen en la ley del Señor. La presentación es cumplir la ley. Y eso también llevaba a que los padres eran responsables. El Señor no podía venir por sí solo. Tenían los padres una responsabilidad. Y esto habla de la responsabilidad de los padres cuando tenemos a los niños. Es como decimos, uno conoce gente del campo, no sé si habrán conocido gente del campo, gente que antes lo anotaron tarde. No sé, ¿escucharon esa frase alguna vez?
lo anotaron tarde. ¿Qué significaba eso? Que el chico nacía y hasta 2 años después se lo notaban. Entonces el chico tenía claro, vos entrabas a la secundaria, en 5º grado, un chico alto, así grandote, y tiene 11, pero en realidad tiene 14 porque lo anotaron tarde. Y pasaba eso. No estoy diciendo nada raro. Bueno, ¿es responsabilidad de quién? De los padres anotarlos. Y anotarlos significa una responsabilidad que cada uno tiene también para con los chicos, con las familias. Las familias no son decir, bueno, se me ocurre tener un chico, como se me ocurre tener una mascota, se me ocurre tener cualquier otra cosa. Es mucha responsabilidad. Y es responsabilidad ante Dios. Y los padres son muy importantes en este caso. Y hay que destacarlo. Padres fieles al Señor. El Señor nos confía, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Nos da administradores de la... Lean Pedro, primera de Pedro. Administradores de la gracia, administradores de las pruebas, administradores de distintas cosas. De una familia. Y de una familia tenemos como administradores, tenemos que ser cuidadosos de cumplir todo. Lo presentaron según lo que decía la ley. Y también... ahí lo que está diciendo es que eran padres que estaban haciendo lo que correspondía. Consolación de Israel, que es lo que viene ahora. Este es un nombre, que es donde, porque ¿cómo apareció Consolación de Israel? Y aquí había vamos para atrás, acá, y fue conforme, todo varón, dice la ley, un par de tórtolas, justo y piadoso. Acá está, justo y esperaba la consolación de Israel. Consolación de Israel era una forma de hablar del título mesiánico. Ahora vamos a hablar un poco de Simeón, ¿no? Porque de Simeón era una persona que se la creía lo que decía la palabra. ¿Cómo es esto, Gustavo? Explícamelo un poquito. Ustedes escucharon muchas veces que le dicen a ustedes, ¿y vos te crees todo esto? Sí, por supuesto, y creo la salvación, creo esto y creo que Jesús vendrá. En aquellos tiempos, todos tenían la ley, todos tenían a los profetas, y hoy, decíamos, 400 años pasaron de silencio, y muchos empezaron a dudar de ese tiempo. Y en ese tiempo de silencio hay muchos que se olvidaron de la palabra, pero había otros que investigaban y estaban esperando la consolación de Israel. ¿Qué era la consolación de Israel? El Mesías. Era la promesa. Cada uno de nosotros tenemos una promesa por delante o creemos en una promesa. ¿Qué cosa? Que Jesús vendrá. Y entonces nosotros tenemos que estar como Simeón, esperando ese momento. Y Simeón, grande, viejito, uno dice, bueno, esperó toda la vida. Y se le dio. Se le dio al final de sus días. Que no sabemos cuándo se nos va a dar a nosotros la venida del Señor. A lo mejor se le va a dar a alguno en la juventud, otro se le da en mayor edad. Y otro se va a dar, y puede venir el Señor hoy. Y se nos da. Lo importante es estar expectantes y estar estudiosos de la palabra. Y saber que este nombre también es consolación para nosotros. El Mesías cumplirá su nombre. Muy bien. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ir un poquito más profundo. Y le había sido revelado. Ahora una cosa, a pesar que lo sabían por profecías, muy pocos lo esperaban, que es lo que estaba. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si Juan sería el Cristo. O sea, había un antecedente, cuando lo vieron a Juan, el Bautista, Juan tenía, ¿cuánto tiempo más que el Señor Jesucristo? Así que todavía Juan no había aparecido acá. Pero después, cuando aparece Juan el Bautista, ¡epa! ¿Y si Juan es el Mesías? Se había abierto la alerta, pero esto eran unos años después, 32 años y medio después, 30 años después, serían 29 años y medio después,
porque el Señor empezó a los 30 su ministerio. Y en ese momento viene a Juan. Y Juan tenía 6 meses más. Así que 29 años y 6 meses después se iba a presentar esta pregunta en el pueblo. Pero Simeón la tenía desde antes, porque había visto en las palabras de Dios. Esto nos llama a nosotros a estudiar la palabra de Dios. Ese es el mensaje. ¿Le había sido revelado de alguna manera? No, leyó la palabra, leyó lo que había. Cada uno de nosotros vamos a encontrar cosas acá que nos sorprenden. Yo estaba mostrando recién a una hermana un texto, ¿no? Lo voy a compartir porque me picó esta semana y les puedo asegurar que no me dejó dormir. Lo quiero compartir porque también es importante para todos. Y es Segunda de Reyes 12:15. Les dije, estamos administrando dinero de la inundación. Lo llevo, me llega, estaba haciendo el devocional y leo este texto. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. ¿Ustedes saben la responsabilidad que es decir que el Señor te diga, tenés que proceder fielmente con el manejo del dinero? Y no solamente yo, sino todos los otros pastores y los que sabíamos que estábamos manejando. Y no solamente eso, sino que nos llegó un pedido judicial de rendir cuentas. De rendir cuentas al Banco Provincia. Porque ¿cómo puede ser que tu cuenta DNI, que vos manejás 10.000, 20.000, 30.000 pesos, y le comprás a la verdulería, le comprás a esto, de pronto tenés millones? Porque era así, la gente y las iglesias depositaron millones y que tenemos que repartir. Entonces me fui con el carnet que hace unos años nos dieron de la Fundación Evangélica y que decía que éramos pastores, junto con los otros hermanos. Con esto sirvió para atestiguar y demostrar que había transparencia. Les cuento esta anécdota porque hace, ¿sabe qué? A la transparencia de todo y también a lo que uno tiene que recibir diariamente. La palabra nos dice en la semana, en el momento justo, lo que tenemos que ver de la palabra. Y Simeón estaba mirando lo mismo y en un momento se le dio y le cayó el Mesías a sus brazos, lo que él esperaba. ¿Estamos así de expectantes nosotros? ¿Estamos leyendo si viene el Señor? En una se nos da. ¿Qué puede ser, no? Sería el momento. No solamente que se nos ve eso, sino se nos da otras cosas que tal vez el Señor tiene las promesas, como dice, que tienen su buena voluntad preparada para que nosotros anduviésemos en esos caminos y hagamos la voluntad de Dios. Entonces, Simeón estaba en el momento justo, en el tiempo adecuado, en la oportunidad para hacer lo que tenía que hacer. ¿Estaremos así nosotros? Es el desafío. Nos deja pensando. Pero también siguió Simeón hablando y dijo algo más. Y dijo un salmo. Y yo lo noté que se llama el salmo ese. No está entre los salmos, sino se llama el Nunc Dimittis. Nunc Dimittis, tendría que haberlo notado. Y se llama un salmo, N-U-C, separación Dimittis con doble T. Búsquenlo después en internet. Y se llama el Ahora despides. Es un salmo, Ahora despides. Es el salmo que le salió diciendo, ya lo logré. No sé qué lograste vos o qué le hemos logrado cada uno de nosotros en nuestra vida. A lo mejor vino esa persona que vos esperabas, a lo mejor llegó ese ser que esperaban en una familia, a lo mejor llegó ese trabajo, a lo mejor llegó esa oportunidad, a lo mejor llegaron un montón de cosas que uno estaba pidiendo al Señor. Y bueno, me llegó el Salmo. Tener palabras justas para decir a Dios lo que vos podés decir. Simeón lo decía de esta manera. Se me cumplió, se me dio y tengo un motivo de alabanza. Cada alabanza o cada situación tiene un motivo especial en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos
hacer de cada día, de cada cosa que tenemos en nuestra vida, un motivo especial. Qué alabanza daríamos a nuestro Señor en cada momento. Preparemos las palabras adecuadas. Y también, Él dijo, tu salvación, aquel que redimirá a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y ahí estaba diciendo, ¿no es cierto? No era tan solo el libertador de un pueblo, sino de mucho más que el pueblo de Israel. Simeón estaba mirando mucho más allá, porque también Israel iba a ser de bendición a las naciones, pero lo vio también ahí, ¿no es cierto?, tu salvación, y en un aspecto, en una forma de decirlo en forma muy amplia, esa salvación que iba a llegar a la gente. ¿Cómo sabemos eso? Que esa salvación iba a ser tan amplia, porque fíjense, todos los pueblos, tanto Israel como a los gentiles, le iba a llegar la salvación. ¿Cómo la vio Simeón? Qué bien que la viste, porque antes solamente tenías que ser de Israel para estar dentro de la bendición. Y ahora todos los pueblos somos bendecidos en ese que tenía en ese momento Simeón en sus brazos. ¡Ja! Yo no lo largo más a este bebé, decía Simeón. Estaba recontento. Esto es lo que yo estaba esperando. Y este va a dar salvación a todos los pueblos. Es un bebé. Qué bueno es poder ver más allá de lo que tenemos, ¿no? Eso es fe. Cuando algo tan chiquito como un bebé va a traer la salvación al mundo. Eso es fe. ¿Qué está viendo cada uno de nosotros en el otro? Oh, y de este, ¿qué podés esperar? Siempre fue igual. Nunca va a cambiar. Hay veces que condenamos a personas y le ponemos rótulos. Este no cambia más. Tengamos cuidado. No seamos profetas. Ahora vamos a hablar un poquito de los profetas. No justamente del desánimo. Por el contrario, alentemos, miremos. Y lo que Dios está haciendo es potencialmente grande en cada uno de nosotros cuando nos puede manejar. Hay cosas importantes. Era un bebé. ¿Cómo va a salvar al mundo? ¿Qué está viendo este hombre? Está viendo por fe. Nos está viendo por fe a cada uno de nosotros. No sabemos lo que hay en estos chiquitos que están viniendo a la escuela. No sabemos lo que hay en cada uno de ellos. Inclusive, yo llegué a mi vida, ya tengo un DNI con un número muy bajo. Dios hace milagros. Jorge Müller tiene dos partes de su vida. No sé si conocen la historia de Jorge Müller, pero es muy interesante. Él es el que creó todos los hogares para niños. Entonces, con mucho, mucho esfuerzo. Y hasta los 60 años él había estado solamente en su ciudad original, que es Bristol. Ahí está. Jorge Müller de Bristol, es así el libro, ¿no? En Inglaterra, sí. Y ahí había estado. Y a partir de ahí hace la vuelta al mundo. Literalmente. Y llega hasta los 84 andando por todo el mundo. Barcos, trenes, en carretas, en todos lados. Llega a la China, da toda la vuelta para fomentar los hogares para los niños. Una vez estuve estudiando, él se valió mucho del Commonwealth. El Commonwealth era todos los países que formaban el Canadá, India en aquel momento, Australia, pero no importa. El Señor utiliza todo lo que tenga que usar, Estados Unidos también, y el desarrollo, y para ello fomentaron. Y con eso logró formar los hogares. Entonces, no sabemos a qué edad uno dice, bueno, ya colgué los botines, ya hasta acá juego. No juego más. Hay otras ligas para las nuevas edades. La liga senior, distintas ligas. Y en esas ligas hay que saber ganar también. Y hay que saber competir. Y hay que saber jugar.
El Señor nos desafía. Niño, grande, lo que fuera. Todos los pueblos hay un desafío y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Muy bien, pero acá fíjense, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para quienes rechazan, tropiezo. Quienes reciben, levanta. ¿Qué significa? Quiere decir que el Señor tenía dos posturas, prende o apaga. On, off, prende o apaga. Abre o cierra, está ahí, la doble postura. Y así es en la vida cristiana. Es, ¿soy o no soy cristiano? ¿Acepté o rechacé? Es simpatizante, la verdad que tiene una atracción por las cosas espirituales. No sirve. ¿Sos creyente o no sos creyente? Y si es creyente, aceptando a Jesucristo como Salvador personal. No hay otra forma. Si no estás ahí, estás al horno, estás fuera de esta bendición. Y Israel fue para tropiezo, pero ellos tenían la promesa, ellos tenían la misión, no la vieron. No la vieron porque su orgullo, su tradición, sus conceptos, lo que ellos se imaginaban de lo que podía ser el Salvador, no les permitió ver. Y fue piedra de tropiezo. En cambio, para muchos fue la salvación. Pregúntenle a todos los que recibieron la vista, la salud, la bendición y los que surgieron de la palabra del Señor. Así que ya Simeón estaba anticipando el ministerio del Señor. Pero una señal contradicha, porque el rechazo y el odio iban a ser parte de lo que se venía. Él tenía en sus manos la salvación. Y sin embargo, de aquí, no solamente Israel lo iba a rechazar, sino que también lo iba a crucificar. Iba a llegar al rechazo, a todo lo que se mostraba, dice, pero en contra. Dice, ¿para qué me estás dando una ilusión si se va a ir para atrás? Bueno, no, es que justamente vino para morir. El Señor Jesucristo vino para morir. Pero Él estaba dando la señal. Una señal que se completaba con un designio para la madre, una espada, una aflicción especial para María. Iba a traspasar su misma alma. Toda madre sufre por un hijo, pero me imagino aquella que está sufriendo por algo injusto, como fue la crucifixión. Y Dios le dio fuerza a esa mujer. Primero, para salir adelante en una situación tan difícil como fue el alumbramiento. Fue muy especial. Y a su esposo también le dio la fe suficiente para poder entender todo lo que estaba viviendo. Después, vivir entre el rechazo, los otros de la familia inclusive, y de todo lo que estaba pasando. Y por último, la crucifixión. Pero también tuvo la bendición de ser una de las primeras que lo vio al Señor vivo. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y acá está muy claro, ¿no? Muchas veces revelaría el rechazo quiénes son y quiénes no son. Israel tenía la bendición y acá se manifiesta algo muy importante. Nosotros tenemos la bendición. Israel es el pueblo de Dios. Israel, pueblo, el Dios. Israel, pueblo de Dios. No hay nada que hacerle. ¿Vos querés estar con los ganadores? Está en Israel. Sí, pero ustedes tienen que aceptar al Mesías. No, nosotros tenemos que estar en Israel. No, acá es lo que va a mostrar es la apostasía de los judíos. El rechazar al Mesías porque había mucho más orgullo en su posición. Esa apostasía también hoy se manifiesta. Y es una nación cristiana. Hoy están celebrando, todos comemos el huevito, la Pascua, la rosca, declaramos feriado, es domingo de Pascua. O sea, hay una idea de que pareciera que fuera cristiano este pueblo. Pero este pueblo no tiene todavía al Señor como su Salvador. Y eso es también manifestar, expresar los pensamientos. Hay una profetisa, una mujer, aparece aquí, Ana.
Es una persona que profetizaba, no es que anticipaba el futuro, sino que traía la palabra de Dios nuevamente del Antiguo Testamento al presente y declaraba, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos hasta la posibilidad de ser profetas si anunciamos la palabra de Dios, porque estamos diciendo lo que Dios dice. Hay que diferenciar muy bien el profeta de los videntes, a veces como se dicen, o de las otras personas. Isaías, los profetas que tenemos, ellos venían y decían, sí, estaban diciendo un mensaje del futuro. ¿De quién era el mensaje? Fuerte. De Dios. El mensaje era de Dios, no era un mensaje propio. Y nosotros estamos transmitiendo el evangelio que es de Dios, no es nuestro el evangelio. Y ese evangelio que estaba anunciando, o esa palabra de Dios, es la que hay que anunciar. La profeta tiene tres, me gustó esto porque hoy estaba haciendo un estudio y me salió y dije, esto viene bien para lo que vamos a decir hoy. Primero, acusa. El profeta acusa y nos acusa de pecado, ¿no? Nos llama a dar la solución, a arrepentirse. Y la tercera, advierte de juicio. Estás en pecado, te podés arrepentir. Y la advertencia es, si no te arrepentís, sos condenado. Entonces, acusa, llama al arrepentimiento, a arrepentirse y advierte de juicio, la profeta. O el profeta. Y entonces, esta mujer tuvo esa oportunidad y esa oportunidad no la desperdició. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, no desperdiciemos de hablar el mensaje de Dios. Y por último, no se apartaba del templo. Las mujeres no podían vivir en el templo, pero había en el nuevo templo habitaciones próximas que daría la idea de que ella estaría viviendo en una de esas. Pero más que la posición de cerca o de lejos, qué bueno es cuando está una vida consagrada, a no apartarse del templo. Yo quiero estar cerca de la presencia del Señor. No solamente de la presencia física, como pensaban que era el templo, sino de una presencia espiritual y profunda. Estar viviendo cerca del templo. Nosotros podemos vivir en la iglesia, en la comunión, en todo eso, que significa estar en el templo. Es hermoso. De hecho, ha sido un fin de semana para la gloria este. Me voy contento. Todos los que estuvimos este fin de semana nos pudimos ver bautismo, disfrutar la palabra, disfrutar los chicos, disfrutar todo lo que hay, se pudo disfrutar. Entonces, nos vamos contentos. Y si nos vamos contentos es porque estuvimos en el templo. Permanezcamos cerca del templo. Ese es el desafío de esta semana. Que el Señor nos ayude a vivir 84 años cerca del templo. Bueno, los años que nos dé el Señor cerca del templo. Que no nos apartemos más que nada que sea el mensaje. Desde tal tiempo, desde que conocí al Señor, no me aparté nunca del templo. Nunca me aparté de la comunión. Siempre viví y vamos a poder dar la palabra justa del Señor que el Señor nos va a dar. Muy bien, cambiamos de maestro la semana que viene, pero el Señor, vamos a seguir con el paso 3 y los que le toque dar hasta que vuelva, y esto sigue adelante. Ya tenemos 2 pasos. Con un paso parece que fuéramos quietos. Ya con 2 pasos estamos caminando. Sigamos caminando en la palabra de Dios. Le voy a pedir a Federico, entonces, para que terminar, una palabra de oración en este tema. Me olvidaba de una última palabra. Volvieron a Galilea. ¿Cómo? Volvieron a Galilea. Esto lo dice Lucas. Me falta un tramo acá. ¿Qué falta? El viaje a Egipto y la matanza de los inocentes. Entonces, Lucas omite ese punto. ¿Y por qué lo omite? No sé por qué. Mateo lo detalla. Mateo le habla a los judíos. Le marca bien lo que rechazaron al Señor. Pero van a Galilea, o sea que faltan esos años. Bueno, es un tema que hay que estudiar. Pero no nos dejemos de mirar
lo que cada escritor va diciendo del Señor y nos lleve a un mayor conocimiento de nuestro Señor. Ahora sí. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra y agradecemos la claridad para poder entender acerca de este Cristo tan importante, de cada paso que dio en esta tierra y aprender también de aquellos siervos tuyos como Simeón que vieron cumplido en Cristo ese anhelo espiritual, de poder verlo y decir: despides a tu siervo en paz. Ayúdanos a estar atentos de esa manera a tu palabra para poder gozarnos en ella y ver cumplido, Señor, tus promesas, ver también transformados nuestros anhelos espirituales y deseos buenos guiados por ti, Señor, sabiendo que tú concedes las peticiones de este corazón. Y así también como Ana, que no se apartaba del templo, a poder desear la comunión y a cuidar la comunión día a día contigo, Padre. Son ejemplos y son de bendición para nosotros. Que sea esta semana nuestro pensamiento, poder de esta manera servirte, seguirte y reflejarte. Gracias por nuestro Salvador Cristo Jesús. En su nombre oramos agradecidos. Amén. Bueno, de esta manera nos despedimos. Que el Señor les bendiga.